MLP Fanfic, antes del caos. Ciudad Astana, 2060, 100 horas. Las explosiones retumban y despiertan de su sueño al sargento Cartel, entonces Hermes, la inteligencia artificial de la base y antiguo compañero en el rescate de los soldados noruegos, se escucha dando la alarma. Todo el personal se les informa que la base está siendo atacada por soldados mongoles, se les solicita que se preparen para el contraataque y posterior retirada. El sargento, al escuchar, se levantó de su cama con una velocidad asombrosa y tomó el cuchillo de inyección que le dio el capitán Laz antes de su deceso, y también un revólver de riel, un arma pequeña pero con una potencia sin igual. En cuanto el sargento salió de su habitación, rápidamente se vio obligado a volver a entrar debido a los disparos de dos soldados mongoles, que estaban usando rifles de láser, un arma con la suficiente potencia para arrancar extremidades, y cada disparo era tan caliente que las heridas literalmente se cauterizaron inmediatamente. Así como las armas de fuego y robots de combate eran la especialidad del ejército japonés, las armas láser lo eran para los mongoles. Es por eso que la Unión Europea la tenía tan difícil, por la gran diferencia entre cada ejército de la Alianza Asiática, a diferencia de la Unión Europea, que era más unánime, ya que todos los soldados que estuvieran por debajo del rango de subteniente solo podía usar armas de riel y granadas convencionales y de impulso electromagnético. Ya si tenías ese rango, pues tenía acceso a no solo armas de riel, también podían utilizar armas de iones y las infames granadas de plasma. Muchos probablemente piensen que no tiene sentido, pero hay una buena razón, y la razón es que la Unión Europea implementó un sistema de rangos en base a tu habilidad de combate y experiencia. Es por eso que ahora hay menos rangos. También este sistema se asegura que los soldados más fuertes tengan las mejores armas y se divide así. Recluta el nivel más bajo, por lo que suele ser el más débil, cabo con mejores habilidades y con más experiencia, pero con un gran camino por recorrer. Sargento, en este rango ya eras considerado un adversario de temer, pero todavía tienes personas arriba de ti. Subteniente, no tienen mucha diferencia entre los sargentos, pero ya cuentan con mayor experiencia y acceso a armas más poderosas. Teniente se resume muy fácil, los que son tenientes solo se les puede describir como máquinas de guerra, y por último los capitanes. Estos bien se pueden confundir con super soldado creados por la bioimpresora, pero este sistema deja muy en claro que las modificaciones genéticas no se toman en cuenta. Este rango es el más raro, ya que casi ningún humano cumple con los requisitos para ello. Es por eso que solo han existido un poco menos de un puñado. De hecho, el capitán Laz fue el último que logró tal hazaña. Los disparos por fin pararon y el sargento Cartel pudo ver cómo estos soldados mongoles estaban recargando las celdas de energía de sus rifles láseres. La oportunidad perfecta, si se lo preguntaran. En menos de un segundo Cartel salió de su refugio y azló el revólver de riel para enseguida se pudieran escuchar dos chasquidos rápidos, seguido por los cuerpos de los mongoles, que fueron empujados por la fuerza de los disparos y cayeron al suelo sin gracias y muertos. El sargento Cartel vio el acto que acabo de hacer. No sentí remordimiento por acabar con la vida de estos soldados, pero sí estaba triste y pensando cómo su madre probablemente hubiera desaprobado este acto. Hermes dio otro aviso: todo el personal deben evacuar la base lo antes posible. El sargento solo pudo mirar por última vez los cuerpos y empezó a correr, no a la salida, sino para ayudar a sus compañeros, ya que sabe que no puede salvar a los enemigos, pero puede salvar a sus hermanos de armas. Canterlot, fecha desconocida, 1947 horas. Volví a la habitación que Celestia nos había dado. Fue un día realmente duro, ya que me la pasé ayudando a los médicos Pony del castillo. Artemisa no se quedó atrás, sus servicios fueron de mucha utilidad, y pensar que en los años 90 pensaron que los robots y máquinas se rebelarían. Ya mi compañera se había puesto en modo de carga y yo estaba a punto de hacer lo equivalente, durmiendo, pero fui detenido por la biomáscara de mi servoarmadura que sonaba desesperadamente. Tomé un respiro cansado y luego me la puse, y en la interfaz de la biomáscara se leía claramente que había una llamada entrante. Cuando entre una voz de un hombre se escucha: soy el subteniente Elías Santos del búnker K5, dígame con quién estoy hablando. Me sorprendí al escuchar la voz de otro humano después de tanto y respondí rápidamente: soy el sargento Denis Cartel del búnker B7. El subteniente parece procesar un poco lo que dije y hace una pregunta que, para ser franco, ya esperaba: sargento Cartel, ¿cuál es la situación? Nuestra G-Robot Demeter detectó radiación nuclear y los sensores también captaron presencia de naves enemigas. Di otro respiro y con una voz cansada bromé: bueno, subteniente Santos, prepárese porque este va a ser un reporte largo. Cambio de perspectiva. Canterlot, 923 horas. Me desperté temprano, ya que todavía había mucho trabajo por delante.
Cartel dijo que teníamos que ir buscando un lugar seguro, pero con tantos problemas y heridos, no será algo de un día para el otro. Me empecé a arreglar para estar presentable y miré mi alforja por un momento, recordando el cráneo que ahora sé que le pertenecía a un humano, y recordé lo que pasó con Chrysalis en la boda de mi hermano. Recuerdo claramente cómo ella y sus esbirros se paralizaron de miedo solo al ver un simple cráneo. Para ser justos, yo misma empecé a tenerles miedo a los humanos, pero en su caso era algo más primario, como si una presa se encontraba con el cazador. Ya investigué tanto e incluso ya he interactuado con humanos y todavía hay tantas preguntas, dije para nadie en particular, pero rápidamente me animé al recordar que probablemente Artemisa o Cartel sepan la respuesta que busco. Entonces les voy a preguntar, dije, y una vez que acabé de peinar mi melena salí de mi habitación. Una vez en el pasillo me encontré con varios guardias y ponis que por supuesto saludé con amabilidad, pero no encuentré ningún humano, y lo que sea Artemisa. Entonces le pregunté a un guardia de Celestia si los había visto y me respondió que Cartel y la princesa Celestia se encontraban en una reunión, pero el guardia no estaba seguro de que estén hablando. Le agradezco al guardia y me dispuse a ir a la sala del trono, ya que ahí es donde se hablan las reuniones más importantes. Al llegar efectivamente se escucha la voz de Celestia, Artemisa y por supuesto la de Cartel, que estaba siendo alterada probablemente por su extraña armadura, así que me acerqué más y lograr escuchar. Entonces ese tal subteniente Santos aceptó una reunión para organizar el rescate de mi hermana, dijo Celestia con emoción y alegría. El subteniente Santos es especialista en misiones de infiltración y asalto a bases enemigas. Estoy segura que con su ayuda podremos rescatar a tu hermana Cel, dijo Artemisa con júbilo. Bueno, todavía necesitamos un lugar para reunirnos y debe ser un punto medio para evitar arriesgar a ser atacados, dijo Cartel con una seriedad militar que me parece extraña. Estoy consciente que no era el más alegre del grupo, pero todavía era capaz de bromear y relajarse. Estuvieron un rato charlando posibles ubicaciones hasta que Celestia propuso el Imperio de Cristal, ya que estaba segura de que su sobrina les ayudaría, y ahora más cuando sepa que tiene a varios creadores de nuestro lado. Después de todo, ella parece ser una ferviente creyente. Cartel no dijo nada, pero claramente se incómodo por la forma en la que Celestia se refiere a los humanos, y la alicornio blanca lo notó y rápidamente se disculpa. Estaba pegada en la puerta y sin saber muy bien de qué estaban hablando, ya que supongo que debí de estar en el principio de la conversación. Entonces repentinamente todos se callaron. Fue medio minuto de silencio hasta que una figura imponente y bípeda de 190 centímetros abrió la puerta, y por los nervios solo pude decir una cosa: buenos días, Cartel. El mencionado solo pudo suspirar y me preguntó qué estaba haciendo. 5 Después de que mi maestra me reprendió por mi nueva manía de escuchar conversaciones ajenas, yo por supuesto me sentí muy mal, pero Artemisa dijo algo que nos desconcertó a todos. Bueno, señorita Sparkles, si tanto quiere ayudar, creo que tú y tus amigas puede traer cosas que se necesitan para el futuro. Eso me sorprendió, pero me emocionó mucho, y enseguida saqué hoja y papel para hacer una lista. ¿Llevas siempre eso?, pregunta Cartel con asombro, y yo solo puedo decir sí con tono de niña buena. Entonces Artemisa se ríe un poco y me comenta que no necesito una para este encargo, ya que solo es de una sola cosa. Al principio me decepcioné un poco, pero cuando Artemisa me dijo que lo que quería que trajera una máquina llamada bioimpresora, me volví a emocionar, y la compañera de Cartel procede a describir con sumo detalle y con palabras que puedo entender, y como ya es costumbre, volví a sacar hoja y pluma para escribir. Una vez que Artemisa me detalló cómo era la máquina humana, me llegó una duda: ¿y ustedes qué harán? Cartel me miró y contestó: iremos a ese tal Imperio de Cristal, y ahí nos encontraremos con unos soldados de la Unión Europea. Eso me sorprendió más por el Imperio de Cristal, estaba consideradamente lejos, y le hice saber eso a los presentes. Entonces Artemisa habló: la distancia no es problema, la nave que adquirimos puede volar 20 veces la velocidad del sonido, llegaremos en un santiamén. Entonces Artemisa y Celestia se miraron pícaramente y gritaron: viaje de chicas, a todo pulmón, algo que me sorprende tanto a mí como a Cartel. Una hora después, Cartel, Artemisa y Celestia ya estaban preparados en la nave, y muchos ponis, incluyéndome a mí y mis amigas, estaban aglomerados alrededor de la nave, mientras que Celestia daba un discurso para que no teman su ausencia. Entonces la nave de Cartel cerró su compuerta y empezó a despegar. Ya cuando estaba lo suficientemente alto, la máquina creó una explosión sónica y a una velocidad impresionante salió disparada, no solo del castillo, probablemente de la ciudad. Eso estuvo súper, gritó eufórica Rainbow Dash al ver esta demostración de velocidad. Yo tenía una línea de pensamiento igual, pero debía de guardar la compostura.
Saqué la hoja donde escribí las características de la bioimpresora y dije con una sonrisa, bien chicas, tenemos nuestra propia misión. Mis amigas me miraron con extrañeza y Rarity preguntó, ¿de qué estás hablando, Duilig? Yo solo puedo voltearlas a ver y respondí, Artemisa me pidió que fuéramos a Ghastly Gorge para recuperar una máquina humana llamada bioimpresora. Esto sorprende todavía más a las Manes X y Applejack con una actitud mucho más parecida a su actitud natural dijo, bueno, no podemos defraudarlos, vamos. Entonces Spike se acercó y se ofreció para acompañarnos, pero rápidamente se lo negué por la sencilla razón de que él es el único medio para una comunicación rápida. Una hora después. Las Manes X ya se estaban cerca de Ghastly Gorge, sin embargo, a diferencia de otras aventuras, estas yeguas estaban en un silencio inusual gracias a los acontecimientos recientes, incluso Pinkie Pie estaba en silencio. Esta pony ha tenido mucho problema desde que los invasores llegaron a Ponyville. Cada vez que la pony rosa cierra sus ojos logra ver el fuego y la sangre derramada de sus amigos. Cada vez que logra estar en silencio el sonido de explosiones y gritos penetran sus oídos, pero lo peor y por mucho es cuando duerme, ya que cuando duerme solo logra tener la misma pesadilla en donde es obligada a ver una vez más el caos y la muerte que ha presenciado en estos días. Es una experiencia tan realista que siempre que despierta encuentra lágrimas en sus ojos y eso mismo fue lo que pasó anoche. Flashback. Pinkie Pie despertó de golpe e hiperventilando, giró su cabeza y rápidamente recordó en qué circunstancias se encuentran actualmente. Esta pony terrestre se frotó sus ojos cansados y comenzó a ver el vacío recordando a la infame alianza asiática. Pinkie Pie salió de su habitación y afuera ventana donde se podía ver la pancarta donde estaban todos los ponis heridos. Los guardias y cartel trabajaron muy duro, dijo al recordar a su héroe gigante, y de hecho justo mientras caminaba se encontró con la puerta del mismo y alcanzó a escuchar cómo se despidió de alguien, algo que le parece extraño pero igual entró. Al entrar vio como Cartel se quitó su extraño casco y se frotó los ojos, entonces la volteó a verla y preguntó, Pinkie, ¿qué pasa? Tengo problemas para dormir, respondió la pony rosa mientras otra vez miraba el vacío. Esa misma mirada fue suficiente para que Cartel entendiera lo que pasó y con un tono bajo replicó, estrés postraumático. El soldado miró con lástima al pony recordando a sus compañeros con la misma aflicción y le propuso algo a la pony, mi mamá me cocinaba pastelitos cuando tenía pesadillas, ¿quieres que hagamos lo mismo? La pony sonríe por la propuesta y asintió. Fin del flashback. Ya eran las 17:39 horas y las Manes X por fin llegaron a Ghastly Gorge. Los ponis que no podían volar se deslizaron por la tierra, algo que desagradó en gran medida a Rarity. Al llegar abajo lo primero que les llamó la atención fue un pedazo de metal. Cuando se acercaron todas las ponis lograron ver una especie de máquina que estaba aplastada y bastante grande, con componentes que nunca habían visto. Sí, esto definitivamente es humano, dijo Rainbow Dash en burla. Después de un rato encontraron una abertura de donde probablemente salió la máquina. Cuando entraron lograron ver una gran puerta donde ingresaron rápidamente. Al entrar vieron más de esas máquinas tiradas en el suelo, pero ahora ya pudieron ver mejor la forma humanoide de estos aparatos, los cuales tenían golpes o incluso estaban cortados a la mitad. Muy bien, por aquí debe de estar esa máquina, tenemos que separando y encontrarla. Todas las ponis ahora dispersas por toda la instalación tenían reacciones mixtas. Rarity y Fluttershy estaban sorprendidos por la increíblemente sucio que está este lugar. Rainbow Dash y Pinkie Pie solo lo miraban con desinterés. Realmente Pinkie Pie tenía mejores cosas en las que pensar, y Duilig junto a Applejack se maravillaron por la tecnología que guardó esta instalación humana. La propia Duilig parece una niña en una dulcería hurgando y explorando cada habitación que encontró, esto hasta que entró a una con una de esas máquinas humanoides junto a una rajadura en la pared metálica. Cuando la unicornio morada se fijó en este corte en el muro, vio una máquina que llamó ampliamente su atención. Rápidamente sacó su lista revisando las características que anotó y cuando confirmó que era la bioimpresora, se emocionó ampliamente y fue sola. Grave error. Al llegar Duilig rápidamente empezó a tomar registro de toda la habitación, miró un pequeño panel que por el simple morbo presionó, después de eso miró la cámara genética y entró para tomar nota más detallada de esta máquina humana. Sin embargo no se dio cuenta que en el panel previamente presionando por ella misma salió una pequeña notificación que decía, bioimpresora activa. En un segundo la cámara genética se cerró atrapado a la unicornio morada, la cual empezó a gritar, grito que sus amigas escucharon y rápidamente fueron a su origen. Al
llegar vieron como su amiga estaba atrapada en una vitrina de vidrio y rápidamente Applejack se acercó. No te preocupes Duilig, te voy a sacar de ahí. La pony terrestre rápidamente se puso de espaldas y empezó a dar fuertes patadas dobles al vidrio, pero este no cedió. Cuando paró la pony naranja se dio cuenta de que esta cosa no se abrirá con fuerza bruta y pensó en otro enfoque. Duilig, ¿cómo te metiste ahí? La mencionada pensó un poco y responde, tal vez presionando ese panel se puede abrir. Rainbow Dash siguiendo para rápidamente darse cuenta que no sabe cómo utilizarlo. Flutters y Pinkie Pie estaban hablando con Duilig, la cual estaba empezando a perder los estribos, dando golpes al vidrio que seguía resistente como diamante. Entonces Rarity fue al panel y en un intento desesperado presionó botones al azar solo para ser detenida por una nueva notificación que no entendió del todo. Chicas, que es un protocolo de evolución forzada. Todas se extrañaron y se alteraron aún más. Duilig solo miró hacia arriba y rápidamente fue cegada por una luz blanca. Se podía ver a una pequeña Duilig de Sparkle llevando una alforja en donde lleva un cráneo que en ese momento era la cosa más desconocida y misteriosa de toda Equestria, tanto que ni siquiera la propia Celestia pudo decirle de qué raza le pertenece, y esto frustra a la potrillo. A las afueras de Canterlot, la unicornio morada decidió investigar por su cuenta este misterio y sabía que si regresaba al sitio arqueológico lo encontraría. Caminó por un rato hasta que rápidamente se dio cuenta que se había perdido otra vez y, lo que es peor, logró escuchar algunas voces. Entonces corrió como si su vida depende de ello y había una buena probabilidad que así fuera. La infante se terminó cansando y antes de que pudiera seguir, dos perros diamante aparecieron, uno con una altura de 128 centímetros y su compañero que tenía una armadura media 135 centímetros. Vaya, tenemos a una pequeña pony. Oye niña, es peligroso andar por estos rumbos, dijo el de la armadura mientras que él y su amigo se acercaban. Rápidamente la adrenalina tomó control de la pequeña y sacó lo primero que encontró, el cráneo desconocido. Ella se decepcionó al darse cuenta de su movimiento, sin embargo los perros diamante se paralizaron de miedo con el simple cráneo que sin querer les había recordado un miedo primordial que no sabían que tenían pero ahora nunca olvidarán. Al regresar a Canterlot, Duilig les contó lo que le había pasado en el bosque. Algunos lo tacharon de un extraño fenómeno, otros como un golpe de suerte, pero hubo algunos que escucharon cómo este infante repelió el ataque de dos perros diamantes. Pensaron que solo estaban mintiendo, sin embargo Duilig sabía que había pasado de verdad y lo investigaría hasta descubrir por qué pasó lo que pasó. Me sentía mareada y todavía no veía con la suficiente claridad, sin embargo logré ver a mis amigas con una cara de miedo. Ya cuando estuve en mejor estado pude ver mejor y más que miedo parecen asombradas. Eso provoca que el miedo se apodere de mi cuerpo y pregunté, ¿qué pasa? ¿Acaso esa máquina me deformó? Dije mientras me toca la cara frenéticamente. Entonces miré a mi espalda y me paralizó al ver dos alas de color morado las cuales empecé a mover. Miré a mis amigas y con un suspiro profundo empecé a gritar. Mientras tanto, ubicación desconocida. El capitán Kai saltó de su titán y llegó al suelo donde lo esperaban dos soldados japoneses. El hombre miró a sus subordinados y dijo, si me llamaron a este lugar más les vale que sea importante. Los soldados asintieron y le mostraron el camino. El capitán Kai fue escoltado hasta otro campo donde muchos secuestres estaban trabajando sin descanso en las peores condiciones y el capitán empezó la conversación. ¿Qué te parece, Hachiman? El campo 1 parece dar algunos frutos, le dijo a su titán, el cual solo volteó a ver y respondió, parece que sí, pero si el sargento Cartel y la Unión Europea sigue rondando por aquí esto y no durará mucho. El capitán Kai Bufo tenía que admitir que el sargento Cartel era bueno, pero es solo eso, un sargento, mientras que él era el último capitán que queda no solo en la Alianza Asiática, también de todo el mundo. Sin embargo había otra parte de él que sabía que no debía subestimarlo. Leyó los reportes y los informes que lograron extraer de la compañera IA del propio sargento Cartel. Se dio cuenta de algo. El sargento Cartel, destacado en entrenamientos de supervivencia, fue parte del escuadrón de un capitán, más específicamente el capitán Laz, y se involucró en las misiones más peligrosas, incluyendo la de despertar a toda la Unión Europea. El capitán Kai no quería insinuar nada, pero es obvio que ese hombre era un peligro. Fue entonces que se escuchó un aullido bestial. Todos secuestres, e incluso algunos soldados que fungen como guardias, se voltearon y temblaron ante el aberrante rugido. Supongo que ese es el proyecto Ma, pregunta el capitán, su escolta asintiendo, y uno respondió, sí, ese mismo. Los sujetos de prueba ya muestran aptitudes físicas sobresalientes, sin embargo todavía tienen muchos chispazos de conciencia y se vuelven rebeldes, e incluso ya uno de los genetistas perdió un brazo. El capitán Kai miró la bodega y sonrió genuinamente alegre del informe. Cambio de perspectiva.
Willy despertó y lo primero que vio fue la luz del sol traspasando los árboles. Chicas, soñé algo muy loco, me convertí en alicornio y todo. Rarity respondió rápidamente, cariño, no fue un sueño. De repente Willy saltó y miró su espalda, y efectivamente tenía un par de alas. Lo peor era mínimo 5 centímetros más alta, rebasando a sus amigas, pero todavía Cartel la rebasa con unos 45 centímetros, y ni hablemos de Celestia. Willy parece asustada, pero mirando a su alrededor se dio cuenta de algo. ¿Dónde está la bioimpresora? No pudimos llevarla. ¿Sumado a que te desmayaste?, le contestó Fluttershy. Willy, ya más tranquila, empezó a caminar junto a sus amigas. Todas estas estaban en sus propios asuntos, ella no era la excepción, la cual miraba sus nuevas extremidades mientras que las agitaba, pensando en que dirá la princesa. Peor que pensar a Cartel y Artemisa, ni siquiera pudieron traer la bioimpresora. Todos estarán muy decepcionados, y lo que es peor, al ver que ahora es una alicornio, van a pensar que quería aprovecharme de su confianza. Pinkie Pie vio el estado mental en el que estaba Willy, y decidió dejar a un lado su propio problema y animarla. ¿Qué pasa, Willy? Deberías estar feliz, ahora eres un alicornio, puedes volar y mucho más. Willy la vio y volvió a ver sus alas para responder, Cartel y Artemisa me van a odiar. Pinkie Pie solo sonrió y respondió, créeme, Cartel nunca te odiaría por un simple error, él es un buen pony o bueno humano, lo que prefieres. Willy miró al frente recordando al humano, que le dio esperanza, y respondió, si él es un buen humano. Cambio de perspectiva. Celestia estaba hablando con su sobrina, pero se notaba a lenguas que no le estaba prestando atención, y se la pasó mirándome de una manera muy terrorífica, casi con un brillo de adoración. Era genuinamente incómodo. Entonces un unicornio blanco que medía 125 centímetros se me acercó y intentó iniciar una charla. Entonces esa máquina vuela, pregunta refiriéndose a la nave, se llama nave, más específicamente una de tipo convoy. Le respondí con amabilidad y volví a ver a esta princesa Cadance y decidí preguntar, ¿tu esposa está bien o algo? El pony miró a su esposa dándose cuenta de lo que me refiero. No te preocupes, ella suele ser muy amable, lo que pasa es que piensa que eres uno de sus dioses. Qué locura, ¿no? Me terminé poniendo nervioso y dije, sí, una locura.